Comentario a la lección número 62. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Bien. Toma una buena respiración porque vamos a entrar a una lección que de por sí es absolutamente negada y rechazada desde el pensamiento egoísta. Y la considera una de aplicación. El ego considera a este pensamiento ilusorio, utópico, y lo rechaza completamente. Entonces la aplicación de esta lección hace temblar un poco la estructura egoísta, eso se pone incómodo. No obstante, puedes transitarlo totalmente ligero, recordando que se trata de un entrenamiento mental para tener paz en la mente. Entonces, el pensamiento de hoy dice: perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Esto es un agregado de la lección anterior que decía: soy la luz del mundo. Entonces, si sos luz, si de verdad sos luz, tu función como luz es perdonar. Ahora, si sos un ego, si sos únicamente un cuerpo, esta no va a ser tu función. La función del ego es atacar. La función del ego es mantener vigente un estado dual. Para que esa vigencia pueda sobrevivir, tiene que atacar. Y su ataque es un juicio de separación. Su ataque es un juicio de separación. Cuando empezás a descubrir, que es una de las oraciones del texto de hoy, dice: tu objetivo es descubrir quién eres. Tu meta es descubrir quién eres, dice. Tu meta es descubrir quién eres. Porque no te está cerrando la identidad que has adoptado. No te está cerrando que el mundo te diga quién eres, cómo eres, qué debes, qué puedes, qué no puedes. No te está cerrando el programa. Ya lo cumpliste al pie de la letra. Y seguís estando en el mismo punto de encierro. El mismo punto donde todo se repite. Cuando empezás a desidentificarte con tu ego, una de las opciones y puramente metafórica de que sos luz, entonces como luz tenés otro propósito, otra funcionalidad: perdonar. Y perdonar es un aprendizaje. Primero porque el perdón que se estila en un curso de milagros no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con el perdón clásico y trillado del pensamiento humano, en donde se está perdonando algo injusto, donde se está perdonando la ofensa, se está perdonando al otro que obró mal, o se está pidiendo un perdón por el mal obrar de uno. Pero siempre la culpa, el pecado, la ofensa tienen que ser contundentemente reales. Entonces ese perdón siempre fracasa y siempre funciona trillado, y ya no tiene ni mucho sentido que me explaye sobre esta parte, pero te has dado cuenta que no es un perdón real. El perdón que se ofrece en esta función de luz en el mundo es perdonar a tu mente por la ilusión que creyó. Es decir, yo creí en algo que no es verdad. Ese algo que no es verdad, me voy a adelantar a lo más básico y esencial que plantea el curso, es ese estado de separación del creador y su creación. Ese es el problema de fondo. Y ahora lo planteo y parece algo muy teórico, pero es un camino que todo te va orientando siempre a achicar esa brecha de separación que solamente el ego experimenta, y aunque no lo diga en voz alta, intenta conservar la separación.
Por eso es un conflicto constante y permanente. Entonces, el perdón que se plantea es la comprensión de haber creído en algo que no es verdad. Cuando esa experiencia, y es una experiencia, quiero decir que se experimenta, que no puedes dudar de lo que se está experimentando, lo estás acreditando internamente, esa experiencia es la que libera a la mente de su dolor, de su calvario, de su angustioso sufrimiento. Porque comprendió de que esa ofensa, ese juicio que había establecido, ese convencimiento, ese criterio, no es verdad. Carece de realidad. El pensamiento egoísta está muy convencido de sostener las evidencias que dicen que sí es verdad. Por eso esta es una lección que es muy fácil de confrontar y de caer, digamos, en contradicción, en debate y menospreciarla. Pero si uno la entiende con humildad, si uno la practica con humildad, empieza a descubrir que está en un caminito, en un aprendizaje de desidentificación egoísta por la identidad que estaba oculta abajo de la identidad del ego, el recuerdo de la verdad de quién eres, y ese recuerdo se va haciendo cada vez más presente y más nítido cuando la mente puede perdonarse a sí mismo sus propios pensamientos destructivos. Como además la mente no puede destruirse porque está en la categoría de lo eterno y de lo inmutable, lo que hace es proyectar una película autodestructiva que está proyectada en el tiempo y en el espacio, en donde es autodestructivo porque el mero hecho del paso del tiempo destruye a los actores y parece como un destino inevitable, el final, la pérdida de todo de nuevo. Entonces, al salir del escenario y sentarte en la butaca a ser el espectador de esa proyección, empezás a recordarte, empezás a liberarte de esa identificación egoísta con los actores, con el pensamiento destructivo que va en los subtítulos de la película del ego. Como no sos únicamente un cuerpo, sino que sos un espíritu, cuando empezás a tener, digamos, un poquito la libertad de discernir en ese sentido tan profundo, tu función es seguir perdonando a esa mente por los pensamientos destructivos que guardo con su ego. Por eso dice que esta es que todo perdón es un regalo a ti mismo. Ese ti mismo es a todo el universo mismo, ¿no? Sin separar a nada. Y aunque hayas creído que trabajo, que por ahí muchas veces se confunde función con trabajo, o más estamos acostumbrados a priorizar la idea, el término trabajo, acá sutilmente agrega la palabra función. Esa función empieza a tener un tono central en tu actividad, en tu discernimiento, en tu observancia. Se convierte en el verdadero trabajo, en el trabajo profundo que podés hacer en el resto de las actividades que son ahora todas secundarias. Porque sabes que a más perdón, más gozo, a más perdón, más paz, a más perdón, más libertad, a más perdón, más abundancia, a más perdón, menos miedo, a más perdón, menos tiempo, a más perdón, menos estrés, a más perdón, menos ansiedad, a más perdón, más calma. Todo, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, en donde ahora podés reconocer que tenés la libertad de optar.
Entonces, como para que sea un empujoncito de aliento, es: no creas que vas a perdonar a otro por lo que hizo o lo que debió hacer. Vas a entrar en un estado de meditación en donde vas a perdonar las creencias que tu ego dijo ser ciertas y verdaderas. No se perdonan hechos, se perdonan creencias que están en el ámbito del el famoso y tiránico juicio egoísta, que te dice lo que es, te dice quién es, te dice cómo es. Y encasilla, segmenta, separa, aísla, confronta y pone en un estado de conflicto latente de manera permanente. Seguidamente también se empieza a experimentar y a desplegar un aprendizaje que va de la mano, que es el reconocimiento de que mientras sostengas pensamientos de ataque, no se puede experimentar paz. Que sostener pensamientos de ataque aunque creas que son defensas y que el hecho de ponerle el título de que tus pensamientos no atacan, sino que defienden, no vas a encontrar que no existe diferencia entre ataque y defensa, porque ambos tienen el mismo contenido destructivo. Ambos apelan a la destrucción. Ambos apelan a... No hay, por ejemplo, un ataque que no tenga la intención de herir. No hay un ataque que no tenga la intención de dañar. Ese es como un poco el veneno, es el aspecto tóxico que nadie quiere reconocer. Pero los pensamientos de ataque tienen la intención de hacer daño, si no, no serían un pensamiento de ataque. Y eso pone en perfecta evidencia de que uno tiene mucha fe que haciendo daño al otro va a estar mejor uno. De ahí un mundo absolutamente, una experiencia que abarca a todo el mundo, completamente egoísta. En la fe que se tiene que haciendo daño a otro uno pueda salvarse. Eso es un círculo vicioso de un estado de culpa que se mantiene y se ha mantenido intacto. En las primeras lecciones ya nos viene diciendo y nos viene refrescando que todos los pensamientos hacen efecto en la mente de su pensamiento. Es decir, que esa idea de dañar a otro hace efecto en la mente que lo piensa, no en el otro. Y lo somete en un estado profundo de culpabilidad. Entonces, el seguir buscando liberarte a ti mismo dañando a otro a través de los pensamientos de ataque te esclaviza aún más. Entonces, el perdón aplica en esa dinámica de los pensamientos egoístas, en donde lo que estás peticionando ahora fervientemente es que se te libere de este calvario mental que arruina tu paz completamente. Que el perdón entre en esa dinámica de culpa, que el perdón entre en ese círculo vicioso y vaya, aunque sea progresivamente, bajándole la intensidad o la velocidad a los círculos adictivos de la culpabilidad. Que el perdón repose en tu mente. Que el perdón repose en tu mente.
Esa es tu función. Que el perdón repose en tu mente. Para todo ese caudal de pensamientos ridículos, pornográficos, lo que vos quieras. Incluso hasta los pensamientos que te proyectan una ilusión en vano. Que el perdón aquiete tu mente. Que el perdón te muestre que los pensamientos que has tenido con tu ego no tienen significado. Y como no tienen significado, no pueden tener los efectos que te dice ese pensamiento que va a tener, que es justamente el efecto del miedo. Se te cruza un pensamiento que te atemoriza. Bueno, cuando ves que ese pensamiento que te atemoriza no significa nada, ya no puede tener efectos sobre tu voluntad o sobre tu paz mental. Y se seguirá escuchando un poco más de ese estridente ruido, pero por lo menos cada vez vas a ir teniendo un poco más de presencia en tu observación y darte cuenta que por más ridículo o tenebroso que sea ese pensamiento, carece de significado. Es completamente perdonable. A veces sale, a veces no sale. A veces sale bien, a veces no sale. Pero lo que quiero decir es que a veces no quiero, a veces quiero. A veces no quiero, a veces no quiero. Porque todavía estoy dudando si en verdad y en lo profundo de verdad quiero estar en paz o quiero mis pensamientos que me van a dar paz. Y esos pensamientos que me van a dar paz, sabes que engañan un poco, ¿no? Entonces, no dejes de leer el texto completo, no tiene desperdicio, es muy claro. Y recordad que estás trayendo a tu conciencia que tu función es aceptar el perdón en tu mente. Esa es la verdadera función.